Ley de deberes y derechos de los pacientes. Según la Real Academia de la Lengua Española, paciente es una persona que padece física y corporalmente y especialmente quien se halla bajo atención médica. Enfermo nos indica a la persona que está sufriendo, que padece. Debemos señalar que en la antigüedad, en Egipto, Grecia y Roma, existían formas rudimentarias de atención médica, pero hay que destacar el juramento hipocrático del siglo V a.C. como un hito ético para los médicos que se comprometían a actuar con ética y en beneficio del paciente. Además, por su parte, los pueblos originarios de América tenían una gran tradición de medicina tradicional indígena y medicina ancestral. Durante la Edad Media, la medicina estaba ligada a la iglesia y el cuidado era ofrecido en los monasterios. Aparecieron los primeros hospitales públicos con enfoque caritativo, pero no existían derechos definidos para los pacientes. Durante la Ilustración nace la idea de la dignidad humana y la igualdad, conceptos fundamentales que luego imperarían en los derechos humanos. Avances científicos empiezan a profesionalizar la medicina, aunque el paciente seguía en una posición pasiva. Es durante el siglo XX, en el periodo de posguerra y derechos humanos, tras los horrores de los médicos del nazismo y tras el juicio de Nuremberg, se establece el Código de Nuremberg, donde nace el principio del consentimiento informado. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye en su artículo 25 el derecho a la atención médica. Múltiples tratados internacionales y declaraciones internacionales han impactado al mundo jurídico. En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a la salud como un derecho humano. En 1978, la Declaración de Alma-Ata declara la salud como un derecho humano fundamental. En 1980, se suscriben diversas convenciones sobre mujeres, niños y personas con discapacidad, especificando sus derechos en salud como grupos vulnerables. En 2005, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO integra la ética médica en los derechos humanos. En la actualidad, el concepto de derecho de los pacientes se consolida tanto en su acceso, equidad, dignidad, privacidad, consentimiento y participación. Así, en Chile, cabe destacar la dictación de la Ley 20.584 en el año 2012. En el contexto previo a la Ley 20.584, Chile carecía de una norma general y sistemática que protegiera los derechos de los pacientes en todos los niveles del sistema de salud público y privado. Las garantías en salud estaban dispersas en diversas normativas y muchas veces dependían del criterio de los prestadores. La motivación principal para su creación es la demanda ciudadana por mayor respeto a la dignidad, autonomía y privacidad en salud, una necesidad de normas claras sobre consentimiento informado, acceso a información, trato digno y deberes del paciente. Una modernización del sistema de salud bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad de trato. Y por último, el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Respecto al proceso legislativo, el año 2006 se presenta el proyecto de ley al Congreso. Se discutió ampliamente en comisiones de salud, considerando observaciones del Colegio Médico, asociaciones de pacientes, organizaciones de derechos humanos y universidades. El proceso se demoró varios años debido a la complejidad del tema y a la necesidad de llegar a consensos en diversos sectores. Se promulga la ley el 24 de abril del año 2012, publicada en el Diario Oficial el 6 de mayo de 2012, nombrándola como aquella que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. El objetivo de la ley es asegurar que toda persona tenga un trato digno, acceso equitativo, información clara y participe activamente en decisiones sobre su atención médica. Los contenidos claves de los derechos del paciente son el trato digno y respetuoso, consentimiento informado, la confidencialidad, acceso a la información clínica, participación en decisiones médicas,
También establece deberes de los pacientes como respetar las normas del establecimiento, proporcionar informaciones veraz y tratar adecuadamente al personal de salud. La importancia legal y social, que es la primera ley chilena que trata de forma integral los derechos del paciente. Ha sido base para fortalecer la atención central de las personas e incluye protocolos hospitalarios, formación de personal de salud y mecanismos de reclamo o denuncia por vulneración de derechos.